En una pequeña comunidad rodeada de sembradíos, donde las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y terminaban bajo un cielo lleno de estrellas, vivía la familia de Eulalio y Marta. Su casa era humilde, construida con esfuerzo a lo largo de muchos años. Tenía paredes encaladas, un patio de tierra y un pequeño corral donde criaban algunas gallinas, cerdos y ovejas. Eulalio había dedicado toda su vida al campo. Desde que era niño había aprendido a preparar la tierra, sembrar maíz y cuidar los animales. Conocía cada rincón de sus parcelas y podía saber, con solo mirar el cielo, si la lluvia estaba cerca. Marta era su compañera de vida. Había trabajado a su lado desde que se casaron. Mientras Eulalio se ocupaba de las tierras, ella cuidaba la casa, los animales y los pequeños cultivos que rodeaban la vivienda. Sus hijos, Cecilio y Andrea, habían crecido viendo el sacrificio de sus padres. Cecilio, el mayor, tenía un carácter inquieto. Quería profundamente a su familia, pero llevaba tiempo sintiendo que la vida en el campo no le ofrecía oportunidades suficientes. Aquel año había sido especialmente difícil. Las lluvias habían llegado tarde y una parte de la cosecha se perdió. Los precios del maíz habían bajado y las pocas ganancias apenas alcanzaban para comprar semillas, alimento para los animales y las cosas indispensables de la casa. Una tarde, Eulalio regresó del campo con los hombros cansados. Dejó el sombrero sobre una silla y se sentó junto a la mesa. Marta lo observó en silencio. ¿Fue mal el día?, preguntó. Eulalio negó lentamente con la cabeza. No fue el día. Fue el año. Marta comprendió lo que aquellas palabras significaban. Cecilio había escuchado desde el patio. Entró en la cocina y miró a sus padres. Tengo algo que decirles. Marta levantó la mirada. ¿Qué sucede, hijo? Cecilio respiró profundamente. Me voy a buscar trabajo. El silencio cayó sobre la habitación. Eulalio frunció el ceño. ¿A dónde? A la ciudad. Dicen que están contratando trabajadores en una fábrica. Marta dejó sobre la mesa el trapo que sostenía. ¿Y quién te dijo eso? Un hombre que estuvo aquí hace unos días. Dice que hay trabajo y que pagan mucho mejor que lo que podemos ganar aquí. Eulalio permaneció callado. Para él, aquellas palabras eran difíciles de escuchar. No consideraba que su hijo estuviera haciendo algo malo. Sabía que Cecilio tenía derecho a buscar un futuro diferente. Lo que le dolía era imaginarlo lejos de la tierra que había sido el sustento de la familia durante generaciones. Aquí también hay trabajo, dijo finalmente. Cecilio bajó los ojos. Sí, padre. Pero no alcanza. Aquella respuesta golpeó a Eulalio más que cualquier discusión. Marta se acercó a su hijo. ¿Quieres irte para siempre? No, mamá. Quiero trabajar. Quiero mandar dinero a la casa. Quiero que ustedes puedan vivir un poco mejor. Andrea, que había permanecido en la puerta escuchando, entró lentamente. ¿Y si las cosas no salen como esperas? Cecilio sonrió con tristeza. Entonces tendré que intentarlo otra vez. Esa noche nadie durmió tranquilo. Marta preparó una pequeña bolsa con ropa para su hijo. Mientras doblaba cada camisa, las lágrimas comenzaron a recorrerle las mejillas. Cecilio la encontró llorando. Mamá. No estoy triste por tus sueños, dijo ella. Me preocupa el camino que tendrás que recorrer para alcanzarlos. Cecilio la abrazó. Voy a regresar. Marta cerró los ojos contra el pecho de su hijo. Prométeme que nunca tendrás vergüenza de dónde vienes. Nunca. Al amanecer, Cecilio salió de la casa. Eulalio lo acompañó hasta el camino. Durante unos segundos,
Padre e hijo permanecieron frente a frente. No puedo darte dinero para el viaje, dijo Eulalio. Pero puedo darte un consejo. Cecilio esperó. Trabaja con dignidad. Aprende todo lo que puedas. Y nunca permitas que una dificultad te haga creer que vales menos. Cecilio abrazó a su padre. Después abrazó a Marta y a Andrea. Finalmente tomó su pequeña bolsa y comenzó a caminar. Marta permaneció en la puerta hasta que dejó de verlo. Eulalio regresó al campo. Andrea entró en la casa. Los tres sabían que aquella mañana había comenzado una etapa que cambiaría para siempre a la familia. Cecilio caminaba hacia un futuro desconocido. No llevaba dinero suficiente, ni experiencia en la ciudad, ni garantías de encontrar empleo. Solo llevaba la esperanza de poder ayudar a los suyos. Y algunas veces, cuando una persona decide cambiar su destino, lo primero que encuentra no es el éxito. Encuentra miedo. Pero también descubre de que está hecha su voluntad. Cecilio caminó durante varias horas antes de llegar al pueblo desde donde saldría el autobús hacia la ciudad. El sol comenzaba a elevarse cuando llegó a la pequeña terminal. Se sentó en una banca de madera y colocó su bolsa entre los pies. Por primera vez desde que había salido de casa, sintió verdaderamente el peso de su decisión. Miró hacia el camino por donde había llegado. Detrás de aquellas montañas estaba su casa. Allí habían quedado Eulalio, Marta y Andrea. También estaban los campos, los animales y la vida que conocía desde niño. Durante unos minutos pensó en regresar. Luego recordó el rostro cansado de su padre y las manos de su madre contando las pocas monedas que quedaban en la cocina. Se puso de pie. Tengo que intentarlo, murmuró. Cuando llegó el autobús, subió y buscó un asiento junto a la ventana. El viaje fue largo. A medida que se alejaba de su comunidad, los campos fueron quedando atrás. Las parcelas pequeñas dieron paso a carreteras amplias, construcciones, comercios y finalmente a una ciudad que parecía no dormir nunca. Cecilio bajó del autobús con su bolsa al hombro. La ciudad lo recibió con ruido. Automóviles, vendedores, trabajadores apresurados y enormes edificios se mezclaban frente a sus ojos. Durante unos segundos permaneció inmóvil. No sabía hacia dónde caminar. Sacó del bolsillo un papel donde había escrito la dirección de la fábrica que le habían recomendado. Preguntó varias veces hasta encontrarla. Cuando llegó, había una fila de hombres esperando frente a la entrada. Cecilio se colocó al final. Pasó casi una hora antes de que un encargado comenzara a revisar los documentos. Cuando llegó su turno, el hombre miró sus papeles. ¿Experiencia en fábrica? Cecilio negó con la cabeza. No. ¿Qué sabes hacer? Trabajar el campo. Cuidar animales. Manejar herramientas. Reparar algunas cosas. El encargado levantó la mirada. Aquí necesitamos experiencia. Cecilio sintió que el corazón se le hundía. Puedo aprender. El hombre guardó silencio unos segundos. Déjanos tus datos. Si se abre un puesto, te llamamos. Cecilio salió de allí intentando mantener la esperanza. No quería regresar a casa con las manos vacías. Durante todo el día recorrió calles buscando trabajo. Entró en talleres, bodegas, pequeños comercios y restaurantes. En algunos lugares le dijeron que no necesitaban trabajadores. En otros ni siquiera quisieron escuchar sus explicaciones. Cuando cayó la tarde, se sentó en una banqueta. Tenía hambre. También estaba cansado. Sacó de su bolsa un pedazo de pan que Marta le había preparado. Lo sostuvo entre las manos y recordó la cocina de su casa. Recordó a su madre envolviendo aquella comida. Recordó la voz de Eulalio.
Trabaja con dignidad. Aprende todo lo que puedas. Cecilio cerró los ojos. Aquellas palabras le devolvieron fuerzas. Al día siguiente continuó buscando. Finalmente llegó a una bodega donde necesitaban ayudantes para cargar mercancía. El encargado era un hombre de edad madura llamado Don Ramón. ¿Has trabajado antes cargando? Toda mi vida. Aquí no hay descanso cuando llega mercancía. Estoy acostumbrado. Don Ramón lo observó. Empiezas mañana. Cecilio sintió una alegría que casi no pudo contener. Muchas gracias. El salario era modesto, pero para él significaba una oportunidad. Durante las primeras semanas trabajó con una dedicación que llamó la atención de sus compañeros. Llegaba antes que los demás y se marchaba después. Aprendía rápidamente. Nunca se quejaba. Cuando no sabía algo, preguntaba. Cuando cometía un error, escuchaba las correcciones. Por las noches regresaba al cuarto pequeño que había conseguido compartir con otros trabajadores. Era una habitación sencilla, con una cama estrecha y una pequeña ventana. Allí contaba las monedas que había ganado. Separaba una parte para comer y guardaba cuidadosamente el resto. Su propósito era claro. Enviar dinero a su familia. Un mes después recibió su primer pago. Se quedó mirando el sobre durante varios minutos. Aquella cantidad no parecía grande. Para él significaba mucho. Fue a una pequeña oficina de envíos y mandó parte del dinero a Eulalio y Marta. En la casa, días después, Marta recibió el dinero. Lo sostuvo entre las manos y comenzó a llorar. Eulalio permaneció a su lado. Lo consiguió, dijo Marta. Eulalio asintió. Todavía falta mucho. Pero comenzó. Andrea observaba a sus padres desde la puerta. ¿Cuándo regresará? Marta sonrió. Cuando pueda. Mientras tanto, Cecilio comenzaba a comprender que marcharse del campo no significaba abandonar a su familia. Su verdadero desafío era convertirse en un hombre capaz de construir una vida digna sin olvidar sus raíces. Cada jornada le enseñaba algo nuevo. El trabajo no era sencillo. La ciudad tampoco. Pero aquella dificultad estaba despertando en él una fuerza que jamás había imaginado tener. Y aunque todavía no lo sabía, el camino que había emprendido no solo cambiaría su situación económica. También cambiaría su manera de entender el esfuerzo, la familia y el valor de elegir un camino propio. Los meses comenzaron a pasar y Cecilio se acostumbró poco a poco a la vida de la ciudad. Ya no se perdía entre las calles ni sentía el mismo temor que durante sus primeros días. Había aprendido las rutas del transporte, conocía los horarios de la bodega y, sobre todo, había aprendido a desenvolverse entre personas que venían de lugares muy distintos. Cada noche, al regresar a su habitación, pensaba en su familia. Nunca dejó de enviar dinero a Eulalio y Marta. No era una cantidad grande, pero representaba una ayuda constante. En casa, aquel dinero comenzó a aliviar algunas necesidades. Eulalio pudo comprar semillas para la siguiente temporada. Marta consiguió alimento para los animales y algunas medicinas que necesitaba guardar en el botiquín. Andrea también comenzó a notar un cambio. La familia seguía siendo humilde, pero ya no vivía con la misma preocupación de antes. Una tarde, mientras Eulalio reparaba una cerca, Marta se acercó. Cecilio nos está ayudando mucho. Eulalio continuó trabajando. Sí. Deberías decírselo cuando hablemos con él. Eulalio sonrió. Él sabe que estamos orgullosos. Aquella misma noche llamaron a Cecilio desde la pequeña tienda del pueblo. Cuando escuchó la voz de su madre, sintió una emoción profunda. ¿Cómo están? Bien, hijo. Tu padre está trabajando en la cerca.
¿Y Andrea? Aquí estoy, respondió ella, tomando el teléfono. Cecilio sonrió. ¿Cómo están las cosas? Mejor, dijo Andrea. Gracias a ti. Cecilio permaneció en silencio unos segundos. No quiero que me agradezcan. Somos familia. Marta tomó nuevamente el teléfono. Precisamente por eso queremos decirte algo. ¿Qué cosa? Tu padre dice que no debes olvidarte de ti mismo. Cecilio soltó una pequeña risa. Estoy bien. Pero Marta conocía a su hijo. No todo se mide en dinero. Aquellas palabras quedaron en su pensamiento después de terminar la llamada. Durante las semanas siguientes, Cecilio comenzó a observar algo que antes no había comprendido. Había personas que llevaban muchos años trabajando en la bodega y seguían realizando las mismas tareas. Algunas habían perdido la ilusión de aprender algo nuevo. Él no quería conformarse. Comenzó a preguntar sobre las máquinas, los inventarios y la organización de la mercancía. Don Ramón se dio cuenta de su interés. Una tarde lo llamó. Cecilio. ¿Sí? ¿Quieres aprender a manejar el montacargas? Los ojos del joven se iluminaron. Sí. Entonces tendrás que estudiar y practicar. Lo haré. Durante varias semanas, después de terminar sus labores, Cecilio aprendió a manejar la maquinaria. Al principio cometió errores. En una ocasión golpeó una tarima y derribó varias cajas. Pensó que don Ramón lo despediría. Pero el hombre solo le dijo: un error sirve si después sabes qué hacer para no repetirlo. Cecilio aceptó la corrección. Siguió practicando. Poco tiempo después consiguió una nueva responsabilidad y un pequeño aumento de salario. La noticia llegó hasta la casa. Marta lloró de alegría. Eulalio, en cambio, permaneció callado durante un largo momento. ¿Qué pasa?, preguntó Marta. Estoy pensando en mi hijo. ¿En qué? Cuando se fue, pensé que estaba huyendo del campo. Marta lo miró. Él nunca huyó de nosotros. Eulalio bajó la mirada. Ahora lo entiendo. Había confundido el deseo de Cecilio de cambiar su vida con un rechazo hacia la familia. Aquella comprensión le produjo una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Mientras tanto, Andrea comenzaba a tener sus propias inquietudes. Ella también deseaba estudiar y aprender algo que pudiera ayudar a la familia. Pero en la comunidad no había muchas oportunidades. Una tarde se lo contó a su hermano durante una llamada. Yo también quiero salir algún día. Cecilio guardó silencio. ¿Quieres dejar a mamá y a papá? No. Quiero aprender. Cecilio sonrió. Entonces hazlo. ¿Y si papá se enoja? Habla con él. Andrea suspiró. No es tan fácil. Nada que valga la pena suele ser fácil. Aquellas palabras se quedaron en la mente de Andrea. En los meses siguientes, Cecilio siguió creciendo en su trabajo. Ya no era el muchacho que había llegado a la ciudad con miedo y una pequeña bolsa. Había aprendido a confiar en sí mismo. También había descubierto que mejorar las condiciones de una familia no siempre significaba ganar mucho dinero. A veces significaba abrir caminos para que los demás pudieran avanzar. Una noche recibió una llamada inesperada. Era don Ramón. Mañana quiero hablar contigo. Cecilio se preocupó. ¿Pasó algo? No. Es algo bueno. Después de colgar, Cecilio permaneció sentado junto a la ventana. Pensó en su casa. Pensó en Eulalio. Pensó en Marta. Pensó en Andrea. Y comprendió que aquel viaje no había sido solamente una búsqueda de empleo.
Había sido el comienzo de una transformación. Todavía quedaban dificultades. También vendrían decisiones que pondrían a prueba a toda la familia. Pero Cecilio ya había aprendido algo fundamental: una persona puede cambiar de lugar sin perder sus raíces, y puede construir un futuro diferente sin dejar de amar aquello que la vio crecer. A la mañana siguiente, Cecilio llegó a la bodega antes de la hora acostumbrada. Durante todo el camino había pensado en la llamada de don Ramón. Al entrar, encontró al encargado revisando unos documentos. «Buenos días», saludó Cecilio. «Buenos días. Ven, quiero hablar contigo». Cecilio se acercó. Don Ramón dejó los papeles sobre el escritorio. «Llevas varios meses trabajando aquí. Has aprendido rápido y has demostrado responsabilidad». Cecilio permaneció atento. «La empresa necesita una persona para supervisar parte del almacén. Quiero proponerte para ese puesto». Cecilio no respondió inmediatamente. «¿Yo? ¿Tú?». La noticia lo tomó por sorpresa. El puesto significaba más responsabilidad y un salario mejor. «Haré todo lo posible». Don Ramón sonrió. «Eso es justamente lo que espero». Ese día Cecilio trabajó con una energía distinta. Ya no pensaba solamente en sobrevivir. Ahora comenzaba a imaginar un futuro. Al recibir su primer pago con el nuevo salario, decidió que aquella vez haría algo diferente. Guardaría una parte para ayudar a su familia y otra para cumplir una promesa que había hecho en silencio. Quería volver a casa. No para abandonar la ciudad, sino para mirar a sus padres a los ojos y demostrarles que todo aquel sacrificio había valido la pena. Mientras tanto, en el campo, las cosas habían comenzado a complicarse. Una fuerte lluvia había dañado parte de la cosecha. Eulalio regresó una tarde con la ropa empapada y el rostro preocupado. Marta lo esperaba. «¿Qué pasó?». Eulalio se quitó el sombrero. «Se perdió una parte del maíz». Marta sintió un nudo en el pecho. «¿Mucho?». «Lo suficiente para que tengamos problemas». Andrea escuchó desde la habitación. Aquella noche la familia volvió a sentarse alrededor de la mesa. La preocupación había regresado. Eulalio calculaba mentalmente las pérdidas. «Tendremos que vender algunos animales». Marta bajó la mirada. «No quiero que te quedes sin nada». «No hay otra opción». Andrea intervino. «Podemos pedirle ayuda a Cecilio». Eulalio negó. «No». «¿Por qué?». «Él tiene su propia vida. Ya nos ha ayudado bastante». Andrea insistió. «Somos su familia». Eulalio permaneció callado. Aquella frase le recordó las conversaciones que había tenido con su hijo. Comprendió que también podía cometer un error al intentar protegerlo. Pero antes de que pudieran decidir algo, escucharon unos pasos afuera. La puerta se abrió. Marta se quedó inmóvil. Andrea abrió los ojos. Eulalio levantó la cabeza. Cecilio estaba allí. Había regresado sin avisar. Durante unos segundos nadie habló. Marta corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. «Hijo». Cecilio la sostuvo entre sus brazos. Quería sorprenderlos. Andrea también lo abrazó. Eulalio permaneció unos pasos atrás. Cecilio se acercó a su padre. «¿Cómo estás?». Eulalio intentó responder con firmeza, pero su voz se quebró. «Bien». Cecilio lo abrazó. El hombre cerró los ojos. Durante meses había querido decirle algo. «Perdóname», murmuró. Cecilio se apartó. «¿Por qué?». «Pensé que irte significaba que ya no querías esta vida». Cecilio negó lentamente.
Me fui para poder ayudar. Eulalio bajó la mirada. Ahora lo sé. Cecilio observó los rostros de su familia. ¿Qué pasó? Marta dudó. Pero Andrea terminó contándole la verdad. La cosecha se había perdido parcialmente y necesitaban dinero para volver a sembrar. Cecilio escuchó sin interrumpir. Después sacó un sobre del bolsillo. Lo colocó sobre la mesa. Eulalio lo miró. ¿Qué es eso? Mis ahorros. No. Papá. No quiero que entregues todo lo que tienes. Cecilio sonrió. No es todo. Había aprendido a administrar su dinero. Ya no enviaba cada peso que ganaba. Había comenzado a guardar una pequeña cantidad para construir su propio futuro. Quiero ayudarlos, dijo. Marta tomó el sobre. Las lágrimas volvieron a aparecer en sus ojos. Eres un buen hijo. Cecilio negó con la cabeza. Solo estoy haciendo lo que ustedes hicieron por mí durante toda mi vida. Aquella noche cenaron juntos. Hablaron durante horas. Cecilio contó cómo había conseguido el nuevo puesto y cómo don Ramón había confiado en él. Andrea escuchaba atontamente. Yo también quiero estudiar, dijo finalmente. Eulalio la miró. ¿Todavía piensas en eso? Andrea asintió. Cecilio intervino. Deberías hacerlo. Eulalio permaneció pensativo. Miró a su hija. Después miró a su hijo. Comprendió que ambos tenían caminos diferentes. No podía exigirles que vivieran exactamente como él había vivido. Si tienes una oportunidad, aprovéchala, le dijo a Andrea. La joven sonrió. Aquella noche, Eulalio comprendió algo que había tardado mucho tiempo en aceptar. Amar a los hijos no significaba decidir por ellos. Significaba enseñarles a caminar y tener la humildad de dejarlos encontrar su propio rumbo. La familia todavía enfrentaba dificultades. La cosecha debía recuperarse. Andrea tenía que luchar por sus estudios. Cecilio debía demostrar que estaba preparado para su nueva responsabilidad. Pero aquella noche habían dado un paso importante. Ya no miraban las diferencias como una amenaza. Comenzaban a entender que cada miembro podía crecer de una manera distinta y seguir perteneciendo al mismo hogar. Cuando Cecilio se acostó en su antigua habitación, miró por la ventana. El campo estaba oscuro. A lo lejos se escuchaban los animales. Sonrió. Había descubierto que marcharse no había sido una ruptura. Había sido una forma de regresar convertido en alguien capaz de abrir caminos para los demás. Los días siguientes fueron de mucho trabajo para la familia. La lluvia había dejado daños importantes, pero Eulalio no estaba dispuesto a rendirse. Con el dinero que Cecilio había llevado compraron semillas nuevas y repararon una parte de las herramientas. Desde muy temprano, Eulalio volvía a caminar por los surcos. Marta lo acompañaba. Andrea también comenzó a ayudar más en las labores de la casa y del campo, aunque en su mente había nacido una nueva ilusión, continuar sus estudios. Cecilio regresó a la ciudad después de pasar unos días con ellos. Antes de marcharse, habló a solas con Eulalio. Papá, quiero seguir ayudándolos, pero también quiero construir algo mío. Eulalio asintió. Eso es lo que debes hacer. Cecilio lo miró sorprendido. ¿Ya no quieres que vuelva al campo? Eulalio sonrió. Quiero que vuelvas cuando quieras, no cuando sientas que estás obligado. Aquellas palabras emocionaron a Cecilio. Durante años había pensado que para demostrar su amor por sus padres debía renunciar a sus propios sueños. Ahora comprendía que podía ayudarlos y, al mismo tiempo, construir su propio futuro. Cuando regresó a la ciudad, se dedicó todavía más a su trabajo.
La responsabilidad que don Ramón le había dado no era sencilla. Tenía que organizar mercancía, supervisar trabajadores y resolver problemas. Al principio cometió algunos errores. Hubo días en que sintió que no estaba preparado. Pero cada vez que aparecía una dificultad recordaba las palabras de Eulalio. Aprende todo lo que puedas. Y aprendía. Pasaron los meses. La situación económica de la familia comenzó a mejorar poco a poco. La nueva cosecha fue mejor. Eulalio consiguió recuperar parte de lo perdido. Marta continuó cuidando los animales. Andrea consiguió una oportunidad para continuar sus estudios en el pueblo cercano. Cuando recibió la noticia, corrió a contársela a sus padres. Voy a estudiar. Marta la abrazó. Eulalio sonrió. Hazlo con todas tus fuerzas. Andrea miró a su padre. ¿No te preocupa que algún día me vaya? Eulalio negó. Me preocuparía más que te quedaras por miedo. Aquella respuesta hizo llorar a Andrea. Tiempo después, Cecilio volvió para una celebración familiar. Llegó al atardecer. Eulalio estaba junto al corral. Marta preparaba la cena. Andrea estudiaba en la mesa. Cecilio entró y los cuatro volvieron a reunirse bajo el mismo techo. Durante la cena hablaron de sus vidas. Andrea contó sus avances. Marta habló de los animales. Eulalio explicó cómo había mejorado la cosecha. Cecilio contó que había recibido una nueva responsabilidad en la empresa. Nadie había seguido exactamente el mismo camino. Y eso ya no era motivo de preocupación. Cada uno había encontrado una manera diferente de crecer. Después de cenar, Eulalio salió al patio. Cecilio lo siguió. Se quedaron mirando los campos iluminados por la luna. ¿Sabes qué aprendí?, preguntó Eulalio. ¿Qué? Que un padre puede amar tanto a sus hijos que termina queriendo vivir sus vidas por ellos. Cecilio guardó silencio. Yo pensé que si te alejabas del campo, te alejabas de nosotros. Eulalio respiró profundamente. Ahora entiendo que estabas buscando tu lugar. Cecilio sonrió. Y encontré algo más. ¿Qué? Una razón para volver. Eulalio puso una mano sobre su hombro. Entonces siempre tendrás una casa aquí. Padre e hijo permanecieron en silencio. No necesitaban decir más. Dentro de la casa, Marta observaba desde la ventana. Andrea se acercó. ¿Qué miras? Marta sonrió. A dos hombres que tardaron mucho en entenderse. Andrea tomó su mano. Pero se entendieron. Sí. La vida de aquella familia no se volvió perfecta. Siguieron existiendo dificultades, temporadas de poca lluvia, gastos inesperados y momentos de incertidumbre. Pero habían aprendido a enfrentarlos de otra manera. Cecilio continuó creciendo en su trabajo. Andrea siguió estudiando. Eulalio y Marta mantuvieron la tierra con el mismo amor de siempre. Ninguno tuvo que renunciar a su identidad para que los demás pudieran avanzar. La historia de Cecilio dejó una enseñanza que permaneció en aquella familia durante muchos años. Las personas que se aman no siempre tienen que caminar por el mismo sendero. A veces uno encuentra oportunidades lejos de casa. Otro decide permanecer en la tierra donde nació. Alguien más necesita estudiar, aprender o comenzar una vida diferente. Lo importante es no confundir los caminos distintos con la falta de amor. Cecilio había salido de su comunidad buscando trabajo para ayudar económicamente a sus padres. Al principio creyó que marcharse significaba alejarse. Después comprendió que podía crecer sin olvidar sus raíces. Eulalio aprendió que proteger a los hijos también significa permitirles elegir.
Marta descubrió que el sacrificio de una madre puede convertirse en fuerza cuando los hijos llevan sus enseñanzas consigo. Y Andrea entendió que el futuro no tenía que parecerse al pasado para honrar a su familia. Aquella familia campesina siguió unida, no porque todos eligieran la misma vida, sino porque aprendieron a respetar el camino de cada uno. Y esa fue la verdadera victoria de Cecilio. No solamente había conseguido un empleo. Había descubierto su propia capacidad. Había convertido el miedo en esfuerzo, la distancia en aprendizaje y las dificultades en una oportunidad para crecer. Y cuando años después alguien le preguntaba qué había encontrado al marcharse de su pueblo, Cecilio siempre recordaba aquella primera mañana, cuando caminó con una pequeña bolsa hacia un futuro desconocido. Entonces respondía con una sonrisa. Había salido buscando una manera de ayudar a su familia. Y terminó encontrando también la manera de ayudarse a sí mismo. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.